Buenos días, damos una cálida bienvenida al canal Encarry Channel a nuestros hermanos andinos del Perú, de Bolivia y de Ecuador y de la diáspora que nos están escuchando en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera. Hoy vamos a platicar sobre un pensador norteamericano contemporáneo. Seguramente ustedes habrán escuchado, pero no han entendido exactamente lo que este señor daba a conocer al resto del mundo, que se llamaba, porque ya falleció hace varios años ya, Samuel Huntington, y su teoría de el choque de civilizaciones. Creemos que es acertado hablar de este señor porque tiene muchos aspectos que son importantes para entender las dinámicas del mundo de hoy. Actualmente estamos viendo muchas guerras, muchos conflictos en el mundo. Por ejemplo, la guerra de Rusia contra Ucrania, que ya lleva más de 3 años, todavía no ha llegado a su fin, aunque se está tratando de terminar. Después tenemos el conflicto en Gaza entre Hamas e Israel, que es un conflicto donde, según se dice, han muerto 50.000 personas, pero quizás haya más. Eso ya se verá a lo largo de los años cuando reconstruyan, si es que se llega a reconstruir, porque están habiendo planes que apuntan a una limpieza étnica. Eso también lo vamos a ver después. También estamos viendo masacres de cristianos en África. Hay conflictos religiosos ahí. Y también estamos viendo conflictos culturales fuertes en Europa. Ustedes seguramente saben de que ha habido ataques terroristas islámicos en Europa. Ha habido atropellamientos, ha habido ataques con cuchillo. Y esto no es de ahora, esto ya viene varios años y casi todos los responsables de esto pertenecen a un grupo étnico religioso musulmán, que no es el europeo propiamente dicho católico, cristiano o protestante o ortodoxo. Entonces, como podemos observar, no toda la humanidad es una sola. Hay, sobre todo acá en países de lo que le llaman Latinoamérica, nosotros no estamos de acuerdo con ese término, pero es lo que ya se ha hecho por costumbre llamar. Como son países de cultura católica, algunos más, algunos menos, se ha querido decir que todos los pueblos del mundo, que toda la humanidad es una sola y que todos tenemos valores intrínsecamente pertenecientes a todos, que todos pensamos que matar está mal, que todos pensamos que robar está mal y que las diferencias son en otros aspectos más secundarios, en danzas, en idiomas y en otras cuestiones. Pero esto no es así, no es así, es una mentira y muchos de nosotros quizás vienen engañados porque no conocen más allá de nuestras fronteras. En Perú, en Bolivia, más allá no se conoce, incluso dentro de nuestros países no se conoce a todos los grupos que habitan en nuestro país, porque nuestro país no es homogéneo. Y peor aún cuando salimos de nuestros países al resto de Sudamérica, y peor aún cuando salimos de Sudamérica a Europa, Asia, que es otro tipo de personas. Entonces, no, la humanidad no es una. Hay distintos grupos que tienen su propia forma de pensar, sus propios modos, su propia forma de actuar, y esto se ha sabido siempre, pero se ha querido, digamos, hacer más bonito para que la gente pueda escuchar, pero esto no es así en absoluto. Esto explicaba el doctor Samuel Huntington, norteamericano, que como ustedes quizás puedan entender, es de origen inglés por su apellido Huntington. Él nació en los años 30, no, 1927, casi ya en los 30. Este señor fue catedrático
de la universidad, una muy prestigiosa de Estados Unidos, que es la Universidad de Harvard. Casi más de 50 años estuvo ahí. Y él investigó sobre las relaciones sociales entre diversos grupos. Y él llegó a algunas conclusiones que ustedes quizás no sepan, ahora lo vamos a comentar. Él dijo que las guerras en el futuro ya no serían como en el pasado por temas políticos o ideológicos, sino que serían sobre todo por motivos religiosos y culturales. Entonces él definía a algunos sitios, países como civilizaciones por sí solas. Por ejemplo, él definía a Europa Occidental con Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda como Occidente, como una sola civilización. Después decía que el África del Norte, la África Islámica, Medio Oriente y Asia Central, gran parte de Asia Central, era una civilización islámica. Ahí también habría que añadir a Bangladesh, Indonesia, Malasia. Después está la cultura africana, que es básicamente la cultura del subsahara, es al sur de todo lo que vendrían a ser los países africanos islámicos del norte. También tenemos a la civilización hindú, que vendría a ser India y Nepal. Después estaría la civilización budista, que vendría a ser la mayoría de los países del sudeste asiático, Camboya, Tailandia, Laos y ciertas partes de China, Mongolia también. Está la civilización japonesa, que solo sería el mismo Japón. Y está la civilización china o cínica, que compone a China mismo, a Vietnam, parte de Filipinas y a las dos Coreas. Y por último da una civilización latinoamericana, que viene a ser desde México, todo el sur, hasta la Patagonia, incluyendo a Perú y Bolivia como una misma civilización junto con el resto de países vecinos foráneos. Él lo veía así. Y última civilización, la civilización ortodoxa, donde está Rusia, está Kazajistán, está básicamente sus aliados de Rusia en Europa Oriental, Bielorrusia, Rumanía, Bulgaria, Serbia, incluso Grecia, Georgia e incluso la misma Ucrania, para que vean. Entonces él decía que los conflictos a partir de ahora van a ser por motivos civilizatorios, que eso conlleva a diferencias religiosas y culturales. Entonces él dice que las fronteras entre estas civilizaciones van a ser sangrientas, especialmente dice que el Islam, las fronteras del Islam son sangrientas. Esto de algún modo se puede entender. Por ejemplo, la frontera entre el Islam en Marruecos con España, quizás la mayoría sepa que España y Portugal en algún momento fueron parte de este mundo islámico y los católicos de esa península, de ese sitio, de ese país, lograron ir expulsando poco a poco a los invasores islámicos de ese sitio. Entonces fue una zona de guerra. También podemos ver en los Balcanes, donde la civilización islámica comandada por Turquía en algún momento del siglo XV-XVI conquistó gran parte de Europa, llegó hasta Austria, conquistó Hungría, conquistó el resto de lo que antiguamente le llamaban Yugoslavia, todos esos sitios, y también fue zona de guerra. Entonces, podemos ver este patrón también en la zona de la frontera entre el Islam, lo que vendría a ser Pakistán e India, también fue zona de guerras permanentes. Y en Asia Central también, las guerras en Afganistán y demás.
Entonces, vemos este patrón. También hay otras civilizaciones que son menos violentas y hay otras más violentas. Por ejemplo, la frontera entre la civilización japonesa, que lo reconoce como único, con la frontera de la civilización cínica, fue muy sangrienta. Eso se puede ver en la Segunda Guerra Mundial, de cómo Japón hizo muchos crímenes en China, sobre todo en China, un poco menos en Corea. Ya, esto también se puede ver así. Entonces, esta es su teoría del señor. También él escribió otro libro que se llama ¿Quiénes somos? Es un libro escrito especialmente para los norteamericanos, para los estadounidenses. Y este libro decía que ese país, Estados Unidos, también tiene como una forma así que le dicen algunos de su población que dice que es un país de migrantes y que todos tienen derecho a ir ahí y vivir con su propia cultura. Y Samuel Huntington decía, esperen un momento, este país lo fundó ¿quién? Inglaterra. Lo fundaron ingleses y algunos otros extranjeros, pero de cultura parecida, que eran protestantes. Entonces, esta es la base del país. La élite de Estados Unidos pertenece a este grupo. Los llamados WASP, White, Anglo-Saxon, Protestant, blanco anglosajón protestante. Para quienes no sepan, anglosajón es como un término que le dicen a los ingleses, ya por un tema histórico que en otro momento podemos explicar. Entonces, este dice es el origen del país norteamericano y creer que ese país es un país de migrantes y que todos los migrantes pueden practicar su cultura libremente, él dice que va a destruir Estados Unidos. Y por eso dice, puede haber migrantes, pero los migrantes se tienen que asimilar, se tienen que anglizar, aprender inglés, cambiar su religión al protestantismo o en todo caso ser ateos y compartir los valores que él considera son estadounidenses. Entonces, esto es más o menos su postura de Samuel Huntington y lo podemos ver en ciertas zonas. En otras no. Por ejemplo, en Rusia y Ucrania, él decía que ambos países eran una civilización, la ortodoxa. Sin embargo, hay una guerra bestial entre ellos y ya lleva cientos de miles de muertos. Ucrania prácticamente se está despoblando porque hay millones que han abandonado, la tasa de natalidad ya era baja y ese país ya va a acabar. Muy mal, no va a tener posibilidades de crecer en el futuro. Rusia, por su parte, tiene ventaja porque, como ustedes saben, tiene más población, más recursos, más espacio, pero sobre todo tiene minorías, como los kazajos, como los musulmanes chechenos, como algunos pueblos siberianos, y utiliza estos pueblos pues como carne de cañón. La mayoría de los muertos rusos, entre comillas, en Ucrania pertenecen a estas minorías. Entonces, por eso en Rusia también no hay mucho problema de que sigan muriendo, porque en realidad los que mueren son más las minorías. Y Rusia también, como tiene muchos recursos, puede seguir vendiendo a China y no se va a ver un gran afectado acá. Pero volviendo al tema, también entre Rusia y Ucrania, esto no es de ahora, esto también viene de antes. Por ejemplo, en los años 30, cuando gobernaba Stalin en la Unión Soviética, Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, se dio el Holodomor, que fue un intento de exterminio por el hambre. Entonces, millones de ucranianos murieron en ese momento. Entonces, el odio entre ambos pueblos no es algo nuevo, sino que ya tiene antecedentes históricos. Pero ambos supuestamente pertenecen a la misma civilización, ambos se originaron del Rus de Kiev, que está en el actual Ucrania, al costado del río Níper, tienen la misma religión ortodoxa, pero no, pero están en guerra. Entonces, no se cumple el choque de civilizaciones de Huntington. También, en la guerra
entre las minorías en Siria. Huntington decía que todo eso era una civilización islámica. Sin embargo, hay, como ustedes sabrán, quizás no sepan muchos porque es un tema muy lejano a nuestra región, hermanos, pero el Islam no es uno solo, tiene varias ramas. Las dos principales, el chiita y el sunita. Y prácticamente entre ambos se matan entre sí, y eso es lo que se está viendo en China, en Siria, perdón. Los alawitas, que ustedes seguramente escucharán en las noticias, pertenecen a la secta chiita. Y los sunitas, en este caso los de el gobierno actual, los están masacrando. ¿Por qué? Si ambos son supuestamente islámicos. Y esto es que hay fricciones dentro del Islam. Hay sectas dentro del Islam. Entonces, ¿se puede considerar el punto de Huntington como cierto? Sí, pero hasta cierto punto, que no debemos olvidar otros factores. Por ejemplo, el factor político, que es la razón principal de la guerra en Rusia con Ucrania, que es un factor político, no es ni religioso y tampoco cultural, porque el ucraniano es un idioma eslavo, al igual que el ruso. La religión es la misma. Varios de sus platos, de su cultura es muy parecida. Entonces, ¿cuál es la razón de esta guerra? No es civilizatoria, sino es política. Lo mismo en, en el mundo islámico, entre sectas. También es una cuestión más que todo política. ¿Por qué? Porque el principal país chiita es Irán, que intenta exportar su chismo a los países sunitas, y los países sunitas reaccionan porque no quieren que su población se convierta al chismo, no quieren perder poder y cometen este tipo de acciones. Entonces, también podía ver el factor político. Siempre el factor político está también presente. El religioso puede ser muy importante, el cultural también, pero también está presente el factor político y muchas veces el factor político es preponderante. ¿Ya? Entonces, esto es lo que podemos inferir. Más que todo, este video no quiero hacerlo más largo, ya está casi en 18 minutos. Voy a dejarlo aquí. Cualquier cosa que no haya quedado claro, pueden dejarlo en los comentarios para que el próximo video también lo abordemos. Muchas gracias por escuchar, por su atención y nos veremos en una siguiente oportunidad.